Filipenses capítulo 2. Saben, la Navidad, ¿qué representa para nosotros? ¿Cuál es nuestro sentir cuando hablamos de la Navidad? Cuando nosotros nos vamos a enfocar en este pasaje en Filipenses 2, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver este pasaje con la Navidad? Pero hay algo que yo quiero que ustedes observen, tiene mucho que ver porque ¿cuál es el sentir de Cristo? ¿Cuál es el sentir de Cristo? ¿Qué es lo que sintió Cristo antes de que Él viniera aquí al mundo? Y te voy a decir, la Navidad, la que está escrita en los Evangelios, es muy diferente a lo que vemos en el día de hoy. Muy, muy diferente. Mirando así, comprando algunas cositas que necesitamos para la casa y viendo la gente, la desesperación. Una de las cajeras con la que estaba hablando en estos días y compartiendo así de lo que es del Señor, lo que es el tema de la Navidad, me dice muy distinto lo que usted me está mencionando, porque aquí la gente se transforma. Yo le digo, sí, no me digas, porque la verdad yo le tengo miedo ir a las tiendas en estos tiempos. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque hay personas que parece que tuvieran llamas en los ojos y los carritos es como Moisés, se abren las aguas cuando viene esa persona porque lo va a atravesar a uno. Quieren llegar primero a las cajas, hacen un teatro increíble. La Navidad se ha convertido en llenar tiendas. La Navidad se ha convertido en fiestas con bebidas alcohólicas y cómo pasar un buen tiempo y saben, muy distinto a lo que sucedió allá en Belén. En un pueblecito tan chiquitito, donde no pasaba absolutamente nada, un pueblo que hasta el día de hoy, si uno mira fotos, es uno de los pueblos más insignificantes de la tierra. En aquel entonces lo era más todavía. Y saben, el punto de vista que tenían en cuanto a Jesús en aquel entonces puede hacer que nosotros caigamos en alguna de esas categorías, porque, por ejemplo, José y María, ¿qué es lo que pasaba en el corazón de ellos cuando se enteraron de que Jesús, el Mesías, iba a nacer? El ángel vino y le dice a María, Emmanuel, le vas a poner Emmanuel, que es Dios con nosotros. Se va a llamar Jesús porque Jesús, la palabra Jesús es Salvador. Y José y María estaban asombrados de que iban a tener un bebé sin ellos haber tenido ningún contacto físico o alguna relación física. Estaban asombrados, ellos estaban pensando, acá va a correr una difamación tremenda, me van a acusar a mí, María embarazada, yo no la he tocado, y José quería dejarla en secreto para que no la mataran a ella. Así que empezamos a mirar en José y María, estaban asombrados con esto de que iba a llegar el Salvador. Después la huida a Egipto por este niño que lo estaban buscando para matarlo y para protegerlo huyen hacia Egipto. Encontramos el punto de vista de Herodes, por ejemplo, que Herodes cuando se entera el Mesías va a nacer en Belén, mis hermanos, este hombre estaba asombrado, estaba perplejo, estaba enojado y su ira se derrama sobre niños inocentes. ¿Por qué? Porque este niño el Mesías representaba que le iban a quitar el reino a él, le iban a quitar su diversión, le iban a quitar todo aquello que él había obtenido. Los Reyes Magos, ¿cuáles eran el punto de vista de los magos del Oriente? Viajando de tan lejos, se iban a ir, vuelvo a repetir, a Belén, a ir a Belén, a un pueblo que no llama la atención,
y que esta estrella los guiara hasta este lugar, pero ellos estaban en búsqueda. El punto de vista de los magos del Oriente es que algo grande iba a suceder. Y siguen de su comodidad donde estaban en sus reinos, porque eran 3 distintas secciones, se unen en el trayecto mientras iban viniendo hacia Israel, se unieron los 3 y empiezan a compartir de que, oye, ¿también vistes esta estrella? Vamos para allá, nosotros también. Y entonces empieza a haber una comunicación entre estos magos del Oriente que vienen directo para ir a ver el verdadero mensaje de la Navidad. Y yo quiero que veamos en el día de hoy cuál es el sentido de nuestro Señor Jesús. En Filipenses 2 vamos a leer del verso 5 al 11, porque tenemos una de las historias más bellas y más significativas que nos podamos imaginar este pasaje que vamos a leer aquí. Porque Jesús, siendo Dios, vino del cielo para morir aquí en la tierra. Nació para morir aquí en la tierra. Y nos dice la palabra de Dios, allí nos dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Empezamos con esto, el sentir en Dios, el sentir en Cristo Jesús. Fíjense que dice allí Jesús siendo en forma de Dios. Siendo en forma de Dios. Ahora, ¿por qué es tan increíble esta historia de Navidad? Porque Jesús es Dios. Está hablando de una cualidad permanente que Jesucristo tenía. No es que dejó de ser Dios. La cualidad está hablando de su persona, está hablando de su naturaleza, está hablando de sus atributos. Juan, por ejemplo, cuando él escribe el Evangelio, nos está hablando de Jesús, de que es el Verbo. Dice que el Verbo era o es Dios. Lo ve como Dios. Este Verbo, la palabra, el Logos, se hizo carne para que pudiéramos escuchar de labios del mismo Dios cuál es el mensaje de la Navidad. Pablo, por el otro lado, dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, allí en Colosenses 1. La imagen misma de su sustancia. Y cuando vemos la palabra forma, aquí que Jesús siendo en forma de Dios, no representa en sí, en su totalidad, bien lo que quiere decir en el español, porque parece como que hace referencia a algo que se puede cambiar o que puede ser alterado. Y esto no tiene nada que ver. Significa que lo esencial o los atributos de Dios, que siendo Dios, Jesucristo toma una opción. Hay un sentir en el corazón del Señor Jesucristo que, siendo Dios, va a producir unos cambios en Él, porque el Eterno pasa a ser parte, escuchen esto, el Eterno, siendo en forma de Dios, pasa a ser parte del tiempo nuestro. Comienza a guiarse, a regirse por nuestro tiempo, a dormir en la noche cuando podía, a despertarse, a tener hambre, a tener sed. Comienza a participar junto con el ser humano todo aquello que tiene que ver con aquello que está relacionado con nosotros. El sentir de Jesús. ¿Sabes? En 2 Corintios 3:18, después lo pueden buscar en sus casas, nos habla a nosotros de que estamos cambiando de forma. Dice que de gloria en gloria somos transformados en la imagen de nuestro Señor Jesucristo por el medio del Espíritu Santo.
Nos está diciendo a nosotros de que esas características o nuestro carácter ahora va cambiando, se va alterando nuestra forma de ser a lo que es el ser como Cristo Jesús. El reflejar las características de nuestro Señor Jesucristo. La historia de la Navidad es algo asombroso para mí porque sabiendo Dios como nosotros éramos, mis hermanos, Cristo pisa la tierra para transmitir el mensaje glorioso. La palabra se hace viva por medio del Señor Jesús para decir, ¿sabes qué? El mensaje que yo traigo es que van a haber ríos de agua viva que van a fluir dentro tuyo. Va a haber un poder sobrenatural que va a ser sobre ti. Vas a cambiar porque yo he venido, el Dios se ha hecho carne. Quiero que escuchen, quiero que palpen, quiero que toquen, quiero que vean lo que va a suceder con este Cristo, el Mesías. Lo que va a ser, mis hermanos, en su esencia, en su naturaleza. Jesucristo declara, tal es así que en el día de reposo, allí en Juan creo que 5, el 6, ¿se acuerdan ustedes? Que Jesús mismo está hablando, está poseyendo aquella naturaleza. Los fariseos tienen un problema con esto porque no solamente controlaba o estaba rigiendo el día de reposo, sino que ellos entendían muy bien que Jesucristo estaba declarando que Él es Dios y se hizo igual a Dios, que Dios era es su propio Padre. Los fariseos tuvieron un problema serio con esto. Pero el asunto está en que siendo Dios, en forma de Dios, dice, no se aferró a esto. Ahora, ¿qué quiere decir esto no se aferró? Bueno, vamos a observar algunos pasajes que nos van a ayudar a nosotros a entender lo que quiere decir a entender este versículo en lo que respecta, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿A qué no se aferró el Señor Jesús? Vayan conmigo a Mateo 26, por favor, Mateo 26. Mateo 26 y vean conmigo versículos 52 y 53. Mateo 26, versos 52 y 53. Jesús, fíjense en la historia de Navidad. Yo quiero que con estos versos puedan entender cuál era el sentir del Señor Jesucristo. Porque fíjense, Jesús le está diciendo a Pedro, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así sea? ¿Te das cuenta de lo que está diciendo aquí? ¿Cómo será posible si yo impido este momento? Yo puedo ahora mismo orar al Padre y enviaría a 12 legiones de ángeles para detener a esta multitud que viene, porque aproximadamente eran como 1000 personas las que fueron a buscar al Señor Jesús con espada y con palos para llevárselo como un criminal. Y yo puedo pedir 12 legiones y acaban con estos 1000. Pero dice, ¿cómo va a ser? ¿No podría yo hacer esto? Mis hermanos, el cual siendo en forma de Dios, Él no buscó esto como cosa que aferrarse, sino que se sujeta a la Escritura. Haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahora, vayamos a Juan 18, versículos 35 y 36, porque es importante que ustedes entiendan cuál es el mensaje de la Navidad. Y con estos pasajes yo quiero que ustedes noten qué sentir hubo en Cristo Jesús para venir aquí a la tierra. El capítulo 18, versos 35 y 36 dice esto. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Mi reino no es de aquí. Mis hermanos, es como Jesús está diciendo, descendí del cielo, yo tengo un reino, soy rey.
El sentir del Señor Jesucristo es que vino a esta tierra para declarar lo que es la verdad. Y Pilato le pregunta, ¿cuál es la verdad? Jesús le dijo, yo para esto he nacido, para esto he venido. Vayamos al capítulo 19 de Juan y versos 10 y 11. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondiendo Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Sabes lo que está pasando allí? Tiene que ver con que Cristo Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Y al hacerse hombre, se sujeta a la voluntad del Padre. Al sujetarse a la voluntad del Padre, entonces se sujeta a la ley de estos religiosos que eran unos farsantes. Se sujeta a la autoridad de Roma. Tú no tienes autoridad sobre mí si no te fuera dada de arriba. Le estaba diciendo a Pilato, Pilato, te voy a decir una cosa, tú no tienes ninguna autoridad sobre mí, pero yo me estoy poniendo por debajo de la autoridad tuya. Es algo increíble. ¿Por qué? Porque dice que voluntariamente tiene que ver con que Dios se hizo, dice allí, el cual siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahora, ¿qué hace? Dice el versículo número 7, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Es decir, renunció a todo aquello que tenía. Ahora, ¿qué tenía el Señor Jesús? Mis hermanos, hay algo que tenemos que entender, es lo siguiente. ¿Qué era? Que se despoja a sí mismo. Se sujeta a la voluntad del Padre. Mis hermanos, Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Él sabía muy bien los pensamientos que había en el hombre. Y sin embargo, todo esto, ¿saben qué? Está allí, por ejemplo, en Juan donde estábamos. Yo les quiero leer 2 versículos del capítulo número 17, porque en el verso 4 y 5 nos dice lo siguiente. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mis hermanos, Cristo Jesús se despoja de sí mismo de la gloria que Él tenía. Ahora, ¿qué quiere decir esa gloria? Para que podamos entender, de reflejar aquella gloria que tenía antes de hacerse humano. Ustedes se acuerdan que por unos minutos Él se transfiguró delante de sus discípulos. Y dice que brilló más fuerte que lo que es el sol, era una luz resplandeciente. Y sin embargo, vean ustedes, dice que se despojó de esa gloria que Él tiene. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice lo siguiente, que siendo rico se hizo pobre. Siendo rey se hizo siervo. Ahora, hay algo con respecto a esa palabra que vamos a ver dentro de poco, porque hay algo, siendo el dador de la vida, la dio voluntariamente. Él la puso porque tiene poder. El Señor Jesús dijo, yo tengo poder, nadie me la quita, yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Mis hermanos, es increíble, Él es independiente para ejercitar la autoridad, pero se pone bajo la autoridad del Padre. Mis hermanos, se despoja de todo lo que Él es por beneficio de cada uno de nosotros. Lo otro que me asombra de la historia de la Navidad, ¿sabes qué es? Que dice que se despojó. Te voy a decir algo increíble de parte del Señor Jesucristo, el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque te voy a decir que mientras estaba colgado de la cruz, el Señor estaba desgarrado interiormente, no solamente el pecado del mundo. Miren, te voy a decir 3 cosas por las cuales el Señor Jesús clavado en la cruz estaba sufriendo golpe físico brutal, estaba descuartizado. Segundo, en la parte espiritual, estaba siendo molido por nuestros pecados. Tercero, colgado de la cruz, pegó un grito que decía esto: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que el Padre lo abandonara en ese momento cuando más lo necesitaba. Mis hermanos, dice que se despojó de todo esto. La historia de la Navidad es algo increíble en lo que estamos leyendo en este pasaje.
¿Por qué? Porque lo segundo, en el versículo 8, segundo punto que yo quiero que ustedes vean, dice que se humilló a sí mismo. Puso de lado sus privilegios. Y ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, es difícil de hacer. Es bien difícil de hacer lo que es dejar de lado los privilegios. Yo he aprendido una cosa, Pedro, te quiero compartir algo y para todos ustedes por igual. ¿Sabes? Yo he notado una cosa con el correr de los años. Si realmente yo quiero conocer a una persona, ¿cuál es su carácter? Cuanto más privilegios uno le da, nos revela más bien lo que domina a esa persona. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? Si queremos conocer el carácter de una persona, dale privilegios y esa persona te va a dar, te va a decir a ti, por sus hechos, que es que lo que domina su carácter y lo que está dominando su voluntad, porque cuando uno le da a alguien responsabilidades, sobre todo en un trabajo, y lo hace, ¿sabes por qué? Porque va a ser remunerado con eso. O sea, le doy responsabilidades, cuanto más responsabilidades le voy a pagar por esas responsabilidades, pero hay alguien que cuando a alguien le da privilegios, le da derechos para ejercer o ejercitar los dones que Dios nos da. Yo te voy a decir, dale privilegios y esa persona me va a decir a mí mucho la manera que actúa con aquellos privilegios que Dios da. Porque hay personas, mis hermanos, que su carácter queda expuesto para que otros miren cuando tienen esos privilegios que se les ha otorgado a esa persona. El Señor nos está diciendo aquí, haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Y te voy a decir, en Cristo Jesús, el que recibe privilegios necesita ser noble. El que recibe privilegios lo está usando a favor de otros. Nunca Dios nos ha dado privilegio para provecho propio, sino más bien para bendecir a otros. El Señor dice, haya pues este mismo sentir, otros se abusan con el fin de elevarse con otros. El Señor no, dice, se humilló a sí mismo. Mis hermanos, Jesús vino para servir a los pecadores. Ponte a pensar eso. Jesús vino para servir a los pecadores. Jesús vino, tomó forma de siervo. Y te voy a decir algo, se rebajó voluntariamente. Voluntariamente se rebajó, voluntariamente se humilló. Mis hermanos, al servir a otros, el Señor Jesucristo entiende esto y nos comparte a nosotros. Haya en nosotros el mismo sentir navideño. ¿Y cuál es ese sentir navideño? Mis hermanos, yo no he venido para que me sirvan, yo he venido para servir. Yo he venido para servir. Yo he venido para servir. Y la palabra siervo, te voy a decir una cosa, algo interesante. La palabra siervo en el griego no existe. La palabra aquí que vemos nosotros, doulos, la palabra doulos quiere decir esclavo. Quiere decir esclavo, quiere decir que el Señor, su vida, estaba al servicio de su amo. Mis hermanos, son propiedad exclusiva de una persona, pueden ser vendidos. Cuando una persona era esclava, podía ser vendido a otras personas. ¿Sabes qué? Se las podían dar a otros como herencia. En Isaías 42 y versículo número 1, dice, he aquí mi siervo. He aquí mi siervo, está hablando del Señor Jesús. Mi siervo. En el hebreo la palabra Ebed quiere decir no está recibiendo ningún sueldo por el trabajo que está haciendo allí en Isaías 42:1. Hay algo que aprendí en esta semana y vamos a ir concluyendo en breve. En Deuteronomio 15 y verso 14, no tienen que buscarlo, pero les quiero decir algo. Después de 6 años de servir, se le tenía que dar libertad al esclavo. El amo no podía tenerlo más de 6 años. Al 7º lo tenía que dejar ir. Y ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver? Pero al darle la libertad, ¿sabes qué? Estaba abasteciendo, durante ese periodo de esclavitud, estaba abasteciendo, el amo proveía para aquel esclavo. Le daba un techo, estaba de la manera que había sido bendecido por Dios. Mis hermanos, Dios le dice a aquellas personas, dejen ir al esclavo, porque de la manera que fuiste bendecido con ese esclavo, ahora déjalo en libertad. ¿Y saben lo que me dice aquí? Jesús dijo esto, el que quiera ser mayor de ustedes,
tiene que servir. Tiene que tomar actitud de esclavo, sin ver ningún lo que es recompensa de parte de su amo. Hay algo que tenemos que entender aquí. Por eso el Señor dice: bien, buen siervo, buen esclavo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner. Y lo más maravilloso que podemos ver aquí en la historia de Navidad, ¿sabes qué? Dios nos dará todo para poder disfrutar la herencia. Como fue en Deuteronomio, que el amo, ¿sabes qué? En Deuteronomio 15, el amo le tenía que dar bienes para que lo cubriera de allí en más. Lo tenía que bendecir al esclavo con bienes para que pudiera disfrutar ahora fuera de aquella casa. Y mis hermanos, eso es exactamente lo que el Señor ha hecho con nosotros. Fíjate tú que siendo esclavos del Señor, el Señor dice lo siguiente, que es algo maravilloso. Jesús dijo que no vino para servir, sino para servir a otros. Sirvió a los suyos, sirvió a la nación, sirvió a pecadores al dar su vida. Y va a llegar un momento, el Señor Jesús dijo: ya no los voy a llamar más siervos, los voy a llamar amigos. Amigos los voy a llamar. Ahora, tercer punto, verso 7 dice que hecho semejante a los hombres. El Eterno, estando en la condición de hombre, fue hecho carne, 100% carne y hueso. Tuvo hermanos. Trabajó como un carpintero hasta la edad de 30 años. Mis hermanos, él estuvo bajo la autoridad de José, trabajando como carpintero. Incluso, ¿saben qué? Tuvo cansancio. El Señor Jesucristo lloró. Emocionalmente vimos al Señor en carne emocionándose. Junto con los demás cuando estaban llorando, Jesús dice que estaba bien conmovido, estaba en sollozos, estaba bien cansado. Mis hermanos, ¿sabes qué? Hay algo tan hermoso cuando dice, incluso cuando Él dice, allí cuando estaba predicando: hoy se ha cumplido entre ustedes, delante de ustedes, la Escritura. ¿Qué estaba hablando de allí? Hoy el Mesías está en carne y hueso. Hoy la Escritura se ha cumplido entre ustedes. El tan esperado Mesías está entre ustedes. ¿Sabes? En el libro de Hebreos dice: por cuanto los hijos participaron de lo mismo, que es carne y hueso, dice que Él también participó de lo mismo. El amor que Dios tiene para con su creación. Este es el sentir de Jesús, mis hermanos. Estando en trono, vino aquí para hacerse siervo, esclavo y estar a merced de los demás. Se puso bajo la autoridad de Pilato, sabiendo lo que iba a pasar. Mis hermanos, el mensaje de Navidad: haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. Este es el sentir de la Navidad en Cristo Jesús. ¿Por qué? Pero, cuarto punto, el verso 8 dice: haciéndose obediente. Él desempeña su posición, pero la ejecuta por ser siervo o esclavo. Mis hermanos, se hizo obediente. ¿Sabes que en Hebreos 5:8 hay algo que me llamó la atención? Porque dice que aprendió la obediencia. Aprendió, en cuerpo humano, aprendió a estar obediente. ¿Te imaginas tú siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores y que venga uno y te diga: oye, ¿no has pagado los impuestos? Porque le exigieron al Señor, ¿qué? El Señor, tu maestro, el rabí, no paga impuestos. Aprendió por medio de la práctica. Se sujetó a José María, se sujetó a las autoridades de su tiempo. Mis hermanos, haciéndose obediente, sufrió dolor al máximo. Sobre él venía, la venida del Señor Jesucristo era para llevar el pecado de la humanidad sobre su cuerpo. La ira de Dios iba a ser derramada sobre él.
Ahora, yo quiero ir terminando. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer a nosotros? Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Por qué nos cuesta obedecer tanto? ¿Por qué no aprendemos como tiene que ser? Porque te voy a decir que obediente, la palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento, dice lo siguiente: maldito todo aquel que fuese colgado en el madero. Jesús se hizo maldición por causa de nosotros. Mis hermanos, fue maldito. El Hijo de Dios se hizo maldición por nosotros. Este es el sentir de Cristo Jesús: humillarme, ser hecho maldición por cada uno de nosotros. Mis hermanos, el tiempo de Navidad es un tiempo de celebración, de decirle: Cristo, gracias mi Señor, gracias mi Señor, porque fue obediente hasta la misma cruz. Y mis hermanos, ¿cuál es el sentir nuestro como hijos suyos en la Navidad? ¿Qué es la Navidad para nosotros? Porque te voy a decir una cosa: digno de adoración, Él, digno de adoración por aquellos que han sido indignos, ahora a nosotros nos hace dignos porque somos hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. A todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. En estos vemos el amor que Dios demostró, el amor primero hacia nosotros. No en que nosotros lo amamos a Él, Él nos amó primero a cada uno de nosotros. Él, Señor Jesús, optó por venir a esta tierra, siendo el Eterno, se hizo como uno de nosotros, participó del tiempo. Mis hermanos, para la historia de Navidad es una historia de un rey que vino a hacerse pobre para enriquecernos a cada uno, porque donde estaba la bancarrota, estábamos muertos en delitos y pecados, el Señor Jesucristo vino para darnos el perdón eterno. Bendito sea el nombre de nuestro amado Rey, bendito sea la historia de la Navidad, mis hermanos. Y la historia de la Navidad es que un día nos dice allí en Filipenses, ¿sabes qué? Dice, todo ojo, dice, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuál es el sentir en Navidad? ¿Sientes esto en tu corazón? Mi corazón es una cosa que yo digo, wow, yo estaba maravillado, yo digo, Jesús se humilló por mí. Jesús se humilló por mí. La historia de la Navidad es que Jesús, el Eterno, vino para servirme, el digno, sirviendo a los indignos, para darnos a nosotros lo que nosotros nunca podíamos alcanzar para nosotros mismos, que era poder tener vida eterna, vida en abundancia, una vida donde, ¿sabes qué? El Señor le dice, mi paz les dejo. ¿Sabes qué lindo que es tener paz? ¿Disfrutas de paz? Mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se las entrego a ustedes. Mi gozo les doy. Mi gozo, mis hermanos, el gozo puesto delante de Jesús, como dice en Hebreos, capítulo 12, el gozo puesto delante de Él. ¿Sabes cuál fue el gozo puesto delante de Él? Él vio la cruz. Y aunque representaba dolor y humillación y maldición para Él, dice que hubo gozo puesto delante de Él. ¿Sabes por qué? Porque aquella cruz representaba la salvación para nosotros. Y Él dijo, mi gozo está en ver pecadores que van a venir a conocer este mensaje de Navidad. Mis hermanos, el gozo puesto delante de Él. La historia de Navidad, qué maravillosa que es. Y yo no sé si te sientes gozoso en este momento, pero es un momento de celebración, es un tiempo como los mejores que podamos tener. Como está diciendo el hermano Mariano, cuánta gente está sufriendo, está trastornada con todo esto. Pero tú y yo tenemos el mensaje más lindo que podamos compartir a la gente. En este tiempo de Navidad, ¿tienes ese sentir?
que hubo en Cristo Jesús? ¿Puedes valorar que cuando pienses en aquel niñito que estaba en un pesebre, en un establo, y puedas decir, este es el Salvador del mundo? El Salvador del mundo vino y sufrió todo esto por mí, para darme el regalo más precioso, que es su propia vida. Él mismo ahora está en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Vamos a cerrar nuestros ojos en este momento. Yo quisiera que por favor puedas valorar lo que representa Jesús en esta Navidad. Que siendo en forma de Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó de todo para obedecer lo que el Padre tenía en su corazón. Ese es el sentir de Jesús, que sea nuestro sentir en este día. Vamos a orar. Amado Padre, bendito Dios, en este momento la historia de Navidad, Señor, ha sido reflejada en estos pasajes que hemos estado observando durante estas semanas. Y yo te alabo, yo te bendigo, yo te exalto, Señor, porque Cristo Jesús vino a la tierra para ser como uno de nosotros. Participó del tiempo. Siendo el Eterno, vino a tocar la tierra. Bendito Dios, gracias porque la historia de este maravilloso niño que se hizo hombre, que es Dios, el Hijo tuyo, Señor, gracias, porque al participar de carne y de hueso, Señor, y de sangre, Él pudo derramar entonces aquella sangre que era el precio que tú habías dicho, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso no pudo ser un ángel, porque el ángel es un ser espiritual. Por eso no puede ser animales, porque animales no pueden quitar el pecado como solo tú lo puedes quitar. Bendito Dios, ese es el tema de Navidad, y yo te suplico hoy, si hay una persona que no tenga a Cristo Jesús, que por favor pueda venir a conocer este maravilloso mensaje. Bendito Dios, que Dios se humilló para que nosotros podamos ahora estar dignos delante de la presencia santa y divina tuya. Bendito Dios, toca esa vida en este día. Por favor te lo pido. Y si hay alguien escuchando a través de la radio también, te ruego, bendito Dios, que este sea una oportunidad para compartir el Evangelio. Y ahora, bendito Dios, gracias por los niños. Te rogamos que esta tarde por igual los puedas usar para tu gloria. Que bendito Dios, sus corazoncitos estén alegres porque han servido a esta congregación, pero más que nada están sirviéndote a ti. Y ahora, bendito Padre, quizás no veamos a los hermanos en esta noche, algunos de ellos, Señor, que el martes o el miércoles, al reunirnos como familia, podamos tomar un tiempo para agasajar y honrar a Cristo y honrarte a ti, porque tú eres el que diste a tu Hijo, el mejor regalo que hay en el reino de los cielos, lo diste a cada uno de nosotros. Y gracias, Señor. Gracias, en el precioso nombre de Cristo Jesús, para quien es la honra y toda la gloria. Amén. Amén.